Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša današnja gostja bo Gloria Polo Ortiz, kolumbijska zobozdravnica, ki je po svetu znana predvsem zaradi svoje knjige z naslovom Zadela me je strela. Doktorica Gloria Polo Ortiz je bila v družbi uspešna in priznana. Potem pa je morala spoznati, da je življenje več kot denar, oblast in zabava. Ko je bila stara 36 let, jo je zadela strela, vendar se je po zastoju srca vrnila v življenje. Gospa Gloria Polo Ortiz, lepo pozdravljena v studiu Radia Ognjišče. La saludo atentamente en el estudio. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hvala lepa, Bog naj vas blagoslovi. Za začetek bi vas prosila, da nam zaupate dogodek, ki je spremenil vaše življenje. Kaj se je pravzaprav zgodilo 5. maja 1995? Quisiera preguntarle qué es lo que pasó el 5 de mayo de 1995, es decir, el hecho que cambió su vida. Estaba en la Universidad Nacional, llegamos, mi esposo, mi sobrino y yo. Bili so na državni univerzi, mož, nečak in ona. Mi sobrino y yo, odontólogos. Hacíamos una especialización y precisábamos recoger unos libros en la facultad. Nečak in jaz sva zobozdravnika in sva hotela neke knjige dobiti na fakulteti, ker sva delala specializacijo. Estaba lloviendo muchísimo, muchísimo. Cuando nos dirigíamos a la facultad de odontología, nos cayó un rayo. Zelo je deževalo in medtem, ko smo hodili proti fakulteti, nas je zadela strela. El rayo nos dejó sin vida a mi sobrino y a mí. Ostala sva brez življenja, torej umrla sva nečak in jaz. El rayo carbonizó mi cuerpo, entró en el brazo, quitó carne de mis senos, de mis costillas. Strela je šla noter pri moji roki in zoglenele so moje prsi in moje kosti, rebra. Mi vientre se quemó, mis piernas quedaron como un carbón. Torej trebuh je tudi zoglenel in noge so bile kot ogle. El rayo sale en el pie. In po nogi je šel pa ven. El hígado, los pulmones, los riñones. Jetra, pljuča, ledvice. Se quemaron, los ovarios quedaron como uvas pasas. Jajčniki so postali tako kot rozine. Quedé en paro cardíaco. Srce je zastalo. Y los médicos cuando nos recogen, porque demoramos mucho, porque botábamos mucha electricidad. Entonces nos recogen y nos llevan al servicio de medicina. Ta nujna medicinska pomoč je kar nekaj časa trajalo, da je lahko z nami kaj naredila, ker smo imeli veliko elektrike v sebi in potem so nas peljali na medicinsko fakulteto. Allá inician la reanimación cardíaca. In začeli so nas oživljati. Pero mi sobrino muere a sus 23 años. Él no se quemó casi, tuvo solo 2 pequeñas quemaduras. 23-letni nečak je umrl, praktično ni bil zoglenel, imel je samo 2 majhni ranci. Mi sobrino tuvo una quemadura pequeña en su corazón, donde le quedó marcada la imagen del niño Jesús. Imel je svetinco Ježuška in ta svetinca mu je ostala vtisnjena v kožo. Tenía una medalla con la imagen del niño. Imel je svetinco, ja. Y un huequito en el pie, no más, no se quemó nada más. In na nogi je imel še ranco. Pero no respondió a la reanimación cardíaca, mi sobrino murió. Niso ga pa mogli oživeti. Estando mucho más grave que mi sobrino, papá Dios me devuelve a mí. Bog oče je mene pač vrnil v življenje, kljub temu, da sem bila precej v slabšem stanju kot nečak. De allí me llevan al hospital
los médicos inician el quitar toda la carne quemada. Peljali so se- me v bolnico in so mi začeli odstranjevati vse zažgano meso. Mis órganos internos se colapsan y me empiezo a inflamar, me puse así monstruosa. Začela sem zatekati in vsi notranji organi so odpovedali. Y en la cirugía vuelvo y hago otra parada cardíaca. Potem sem bila na kirurškem oddelku in mi je zastalo srce. Me hacen una reanimación cardíaca de nuevo y entro a coma profundo, empiezo a agonizar. Ko so me spet oživljali, sem padla v komo in sem začela spet umirati. Los médicos informan a mi familia que no justifican que me conecten a la UCI porque no hay esperanzas para mí. Družini so povedali, da nima smisla, da bi me dali na intenzivno nego, ker ni bilo nobenega upanja zame. Contra toda esperanza, mi hermana médica dice, conecten a mi hermana y que Dios decida. Moja sestra, ki je zdravnica, je rekla, dajte jo priključiti k aparatom in Bog naj odloči. Duré en coma profundo, conectada. La vida que yo podía tener en ese momento era totalmente artificial, porque mis pulmones no tenían la capacidad de respirar. Y entonces duré 3 días conectada a la UCI. 3 dni sem bila priključena na aparate, ker sama nisem mogla dihati, moje pljuča niso odgovarjala. Al tercer día, cuando ya estaba muriendo, Dios Padre les muestra a todos que Él es el dueño único de la vida. Tretji dan je Bog Oče pokazal, da edino On je lastnik življenja Me devuelve. in me je vrnil v življenje. De inmediato funcionaron mis riñones porque no estaban colapsados. Mis pulmones perdieron el agua que tenían porque estaban llenos de agua. Ledvice so spet začela funkcionirati in potem pljuča so se razbremenile vode. Me desconectaron de la unidad cuidados intensivos. Me devuelven al pabellón de quemados In so del me hospital. spet izključili in se pravi, vse aparaturo so mi izključili in sem šla spet tja, kjer so opečeni. Estuve en el hospital como un mes largo, donde raspaban mis tejidos quemados. Todos los días era muy doloroso este proceso. En mesec sem bila potem v bolnici in vsak dan sem imela zelo boleče posege, ko so mi odstranjevali kožo. El dolor de un quemado es aterrador. Grozne bolečine imajo opečeni ljudje. Mis piernas estaban muy negras y no me dolían. Noge me pa niso bolele, bile so pa zelo črne. Al mes me dicen que me las van a cortar. Čez mesec so mi rekli, da mi jih bodo morali amputirati. A mí yo era muy obsesionada con mi cuerpo, hacía de 3 a 5 horas de aeróbicos diarios. Bila sem obsedena s telesom. 3 do 5 ur vsak dan sem aerobiko pač prakticirala. Y cuando me dicen que me van a cortar mis piernas, me doy cuenta que el dinero y la ciencia no son Dios. Yo había idolatrizado estos 2 valores. Takrat sem prišla do tega spoznanja, da znanost in denar, ki so bili zame idol, niso vse, niso Bog. Me doy cuenta que ni todo el oro del mundo compra un par de piernas. Tudi z zlatom celega sveta ne morem kupiti nog. Yo le supliqué a Dios, por favor, no me cortes mis piernitas, Señor. Prosila sem Boga, da ne bi bila ob noge, Gospod. Déjamelas, así nunca más vuelva a bailar, así nunca más vuelva a estar haciendo aeróbico. Déjamelas, Señor. Pusti mi noge, čeprav ne bom mogla več ne plesati, ne aerobiko se ukvarjati, samo pusti mi jih. Así sea para medio caminar, pero no me las cortes, Señor. Tudi če bi samo na pol hodila, samo ne mi jih odstrani, Bog. Sentí un calor muy grande en mis piernas Začutila sem toploto, veliko toploto v nogah. y mis piernas perdieron el color carbón, se pusieron rojas, me empezaron a doler, me pasaba corriente.
In noge niso bile več črne, postale so rdeče, začela sem čutiti toploto. Y las tengo para la gloria de Dios. Dios me las devolvió con un recuerdo. In Bog mi je vrnil noge, zato da ga lahko slavim, ampak imam nek spomin. Ya no camino como una gansa elegante. Ne morem več tako elegantno hoditi, kot sem prej. Patruqueo. Zdaj malo šepam, Pero camino para la gloria de Dios. ampak hodim v Božjo slavo. Esto en cuanto a lo físico. To je glede fizičnega. Después Dios pone senos porque yo salí del hospital con unos huecos en mis senos, en la costilla. Iz bolnice sem šla, imela sem luknje, kjer so prsa, kjer so rebra. Bog mi je vrnil spet prsa. Por año y casi año y medio me dolía muchísimo, me sangraba, me salía agua, era muy doloroso. Leto in pol me je zelo bolel, krvavela sem, voda se mi je cedila ven. Pero no tenía periodo menstrual porque no estaba ovulando porque mis ovarios se habían quemado. Nisem več imela ovulacije, nisem imela menstruacije. Y año y medio después, estos senos no los pusieron los médicos, la mano de Dios, Te, y llenó mis costillas. te prsa niso delo zdravnikov, ampak Božje roke in tudi moja rebra. Y estaba esperando una bebé, por eso Dios restituyó todo mi cuerpo. Pač, Estaba pero embarazada ¿cuándo? sin periodo menstrual cuando él puso esto. Aha. In potem sem zanosila, pričakovala sem dojenčico in zato mi je Bog vrnil spet vse. Y tuve una bebé sana, un milagro, hasta le pude dar el seno. Rodila sem zdravo punčko, čudež in celo dojila sem jo lahko. Pero lo más hermoso de esta experiencia no fue lo físico, sino el encuentro que tuve con Dios. Vse to je res čudovito, ampak najlepše je bilo pa to, kar sem doživela z Bogom, to srečanje z Bogom. Era una católica dietética, baja en calorías. Bila sem dietična katoličanka, se pravi light, z nizkimi kalorijami. Lamentablemente, defendía el aborto, la eutanasia, era promotora de esto. En el medio en que yo me movía, a las personas en las que yo me acercaba, siempre tenía todo lamentablemente esta cultura de la muerte. Zagovarjala sem splav in evtanazijo, se pravi kulturo smrti. Defendía la eutanasia, pero también defendía el que una mujer se defendiera de su marido, pagando infidelidad con infidelidad, alcoholismo con alcoholismo. Zagovarjala sem tudi, da bi žena lahko plačala možu nezvestobo z nezvestobo, alkoholizem z alkoholizmom. Promovía el uso de los condones, de los preservativos, la unión de entre homosexuales. Zagovarjala sem rabo kondomov, potem zvezo homoseksualcev. Lamentablemente, un día escuché a un sacerdote que el infierno no existía. Y esto sí que fue aterrador. Nekoč sem slišala nekega duhovnika, da je rekel, da peku ne obstaja, in to je bilo res grozno. Yo pensé, bueno, si no existe el diablo, que era lo único que me tenía en la iglesia, no, qué vergüenza, no era el amor a Dios, era un poco la iglesia el miedo al diablo. Torej, rekla sem si, če Satan ne obstaja, ker to je bilo edino, kar je mene še pritegnilo k cerkvi, ne ljubezen Božja. Cuando escucho esto al sacerdote, la poca espiritualidad que me quedaba dentro se desplomó. Torej, vse tista majhna mera duhovnosti, ki je bila še v meni, je izginila potem, ko sem slišala to tega duhovnika. Yo pensé, si no existe el diablo y todos vamos para el cielo, el asesino, el violador, todos vamos al cielo, pues ¿cuál es el problema? Torej, če hudiča ni in gremo vsi v nebo, torej ta, ki posiljuje, ta, ki mori,
vsi gremo v nebesa, torej kje je pa potem sploh problem? Esto es una anarquía, un caos, no hay nada, ¿no? Y en ese instante yo pienso, si no existe el diablo, tampoco existe Cristo y la iglesia es mentirosa. Torej, to je kaos. Če je hudiča ni, potem tudi Kristusa ni in cerkev laže. Y llegué a los últimos tiempos de mi vida en que la explicación de la existencia era animal racional que tiene que evolucionar, desarrollar su inteligencia y dominar a los que tienen menos inteligencia. Mislila sem, prišla sem do spoznanja, da je človek razumno bitje, ki mora razviti svojo inteligenco in vladati tem, ki so manj brihtni, manj sposobni od ostalih. Y cuando me cae el rayo, fue mi encuentro con Dios. Ko me je zadela strela, takrat se je zgodilo moje srečanje z Bogom. Veo mi cuerpo sin vida, a mi marido ahí tirado, veo a mi sobrino tirado y yo estaba libre del tiempo y del espacio en una paz. Videla sem svoje telo, videla sem nečaka, moža, jaz sem bila pa prosta časa, prostora, mirna, polna miru. Un amor, un amor, un amor, un amor, un amor que las palabras no dicen nada, la palabra amor no dice nada. Toliko ljubezni, ki jih ne morem, ta beseda ljubezen nič ne pove tega, kar sem jaz takrat čutila. Qué alegría cuando veo que tengo alma, que mi cuerpo está allá, pero yo continúo y que soy amada, amada, amada. La paz. Kakšna sreča, ko sem videla, da moje telo je tam in da obstaja duša in da jaz imam mir, da sem srečna in da sem ljubljena. Ese gozo. Yo estaba libre del tiempo y del espacio y veía a toda la humanidad al mismo instante. Bila sem prosta časa in trenutka in prostora in videla sem vso množico ljudi, vse človeštvo istočasno. Una luz viva, Živo luč sem videla. hermosa, que no se puede describir. Krasna luč, ki je ne morem opisati. De esa luz bajaban rayos, rayos de amor. Iz te luči so prihajali žarki ljubezni. Me inundaban de tanto gozo, de tanto amor. Oplajale so me svojo ljubeznijo. Yo abrazaba a todas las personas. Yo quería que la gente sintiera ese amor. Hotela sem, da bi vsi ljudje čutili to ljubezen. Pero solo mi hija fue la única que sintió este amor. Samo moja El hčer abrazo. je čutila ta moj objem, ko sem jaz hotela, da bi ostali tudi čutili to ljubezen. En esa plenitud yo me acerco a esa grande luz y una sabiduría por encima de mi inteligencia me llena, me inunda. Približala sem se tej luči in modrost, ki je nad mojo inteligenco, me je preplavila. Cuando me acerco a esa luz, en esa sabiduría, me doy cuenta que esta luz es la hostia, más esta hostia es el corazón de Jesús. Zavedla sem se, da ta luč je hostija, da je Jezusovo srce. Cuando me acerco al resplandor de la luz, veo que este corazón palpita, que está vivo. Videla sem, ko sem se lahko približala, da je to srce živo, da bije. Estaba abierto. Odprto je bilo srce. Dos hermosos árboles al lado y lado de la abertura. Zraven sta bila pa dve krasni drevesi. En el fondo, un jardín bellísimo, V ozadju pa krasen vrt, con agua viva, unos torrentes de agua viva, živo vodo. unas praderas, unas flores, todo es amor vivo. Travniki, rože, živa ljubezen, vse je živa ljubezen. Yo quería entrar a este jardín, yo quería entrar.
hotela sem stopiti v ta vrt. En esa sabiduría me doy cuenta que no voy a entrar, no estoy en gracia de Dios. Modrost, ki mi je takrat prevevala, mi je dala vedeti, da ne morem vstopiti, da nisem v Božji posvečujoči. Zakaj pa ste to začutili? Vam ni nihče tega rekel, to ste sami začutili. ¿Por qué sintió que no podía entrar? Nadie se lo dijo, sola sintió eso. En esa sabiduría, en la verdad. Porque cuando uno muere, Jesús se acerca y nos abraza. Y cuando Él nos abraza, nos muestra cuán grande es su amor, pero respeta la libertad. Ta modrost, ki te takrat preveva, ti pokaže tudi resnico. Približa se ti Jezus, ki te objame in pokaže svojo ljubezen, ampak tudi tvojo svobodo. En vida me alejé de Dios, viví con los conceptos del mundo, totalmente extraviada de espalda a su misericordia. V življenju sem bila zelo daljena od Boga. A los 13 años yo me morí. La gente cree que morir es cuando pierden los signos vitales, ¿no? Pri 13 letih sem umrla. Vsi mislimo, da umremo, ko ne živimo več telesno. Era una muerta viva a los 13 años, una chiquita de 13 años. Y ya pensaba, como las otras niñas, perdí mis valores morales y cristianos muy rápido. Pri 13 letih sem že izgubila vse svoje moralne vrednote. Lamentablemente a la jovencita se le presiona de que ser aceptada dentro de un grupo tiene que actuar y pensar igual o si no es rechazada. Večkrat se mladim pravi, na žalost, da če hočejo biti sprijeta v skupini, morajo ravno tako misliti in ravnati kot ostali, drugače bodo zavrnjene. Lo que le llaman ser libertad es pura manipulación. Te sometes a unos modos de pensar o si no, no eres aceptado. Así de simple. To je sama manipulacija. Moraš se podrediti tem načinu mišljenja, drugače te ne spremejo. Y libertad, ¿qué es libertad? Esclavitud. Alcohol, cigarrillo, pornografía. Torej, temu, kar se reče svoboda, je suženstvo, alkohol, cigareti, pornografía. Para ser aceptada en este grupo, empecé a vivir y actuar como ellas. Así en el fondo no quisiera, pero era más grande el miedo a ser rechazada. Torej, začela sem živeti tako kot ostale punce, kljub temu, da morda v dnu duše nisem tega želela, ampak bolj sem se bala, da ne bi bila sprejeta. Tukaj bi vam rada postavila eno vprašanje. Ko sem brala knjigo, ste zapisali, kako ste šli k spovedi po prvem ogledu pornografskega filma, vendar niste uspeli povedati, niste bili iskreni in potem je šla samo navzdol. Zakaj je tako pomembna ta iskrenost pri spovedi in zakaj se je potem začelo vse to dogajati? Ella leyó su libro y dice que lo que le llamó la atención fue su primera confesión, donde dice que no pudo ser sincera. ¿Por qué le parece que es tan importante ser sincero en la confesión? Porque usted dice que luego su vida fue cuesta abajo. Sí, porque empecé a ver el aborto, porque el joven tarde o temprano se estrella viendo que el condón no sirve. Prav, začela sem potem tudi splavi, prav, ker prej ali slej se s tem soočiš, ko vidiš, da kondom ni zadosti. Y termina en lo más abominable, en lo más aterrador, cargando algo que toda la vida lo va a tener ahí, que es abortando. Prav, in potem končaš s tem, kar te bo celo življenje morilo, splavom. Cuando el Señor me muestra, porque cuando tú estás en la presencia de Dios, ves la verdad con los ojos de Dios. Y el Señor me muestra, cuando yo me confesaba, del corazón del sacerdote salía Jesús sangrando. Pravi, da ko sem bila tam na onem svetu, sem potem videla resnico in sem videla, da pri spovedniku iz njega je mi izhajalo Kristusovo srce, krvaveče srce. Del corazón salía del sacerdote sangrando y lavaba mi alma putrefacta y sacaba el pecado. Y algo que a mí me aterró, el pecado son criaturas horribles, vivas, que entran a habitar dentro de nosotros.
Pravi, in tista kri je potem me je umila in sem videla, da je te izrodke, ker te grehi so iznakažena bitja, ki so potem v tebi in jih potem grejo ven iz tebe pri spovedi. El alma queda limpia como la nieve. La restaura Jesús porque nos ama. Y Duša postane lepa, čista kot sneg. Bog jo spet na novo poživi, ker nas ljubi. lo más astuto que hizo el diablo en mi vida para poder hacer su obra fue hacerme odiar la iglesia y hacerme odiar a los sacerdotes y no volverme a confesar. Torej, najbolj modro, najbolj pretkano, kar je hudič naredil z mano, je bilo to, da sem začela sovražiti cerkev in duhovnike in da potem nisem več šla k spovedi. Como perdí mis criterios, fui manipulada por los criterios del mundo. Y entonces yo decía, yo no me confieso con un hombre más malo que yo. Esto es un acto muy grande de soberbia. Bila sem potem tako ohola, da sem rekla, jaz ne grem več k spovedi k človeku, ki je večji grešnik od mene. No entendía que es un hombre, pero que Dios lo ha marcado. Nisem razumela, da je človek, ampak da je zaznamovan z Bogom, z Božje znamenje ima. Y Él es Cristo, el que sale del corazón de ese hombre. Y Él es el que lava el alma con su sangre. Torej, Kristus je v tem človeku in on počisti tvojo dušo. Entonces, yo no estoy en gracia de Dios. Renuncié a la gracia de Dios a los 13 años. Pri 13 letih sem se odpovedala Božji milosti. Y por eso no iba a entrar. In zato nisem mogla iti Porque- potem v ta vrt. Porque tanto me ama Jesús y tanto me busco porque Él no quiere la condenación, sino la salvación. Pero yo no la acepté, libremente no acepté su salvación. On me ima tako rad, tako me je iskal, ampak jaz svobodno nisem sprijela njegovega odrešenja. Y me doy cuenta que eternamente voy a estar sin el amor de Dios. Y esto es lo más aterrador. Yo no se lo deseo a nadie. In takrat sem se zavedla, da bom celo večnost brez Božje ljubezni. In to je najhujše in tega ne želim nobenemu, da bi se to zgodilo. Morir en pecado mortal, Dios mío, es aterrador. Umret v smrtnem grehu, to je grozno. Entonces, por eso me doy cuenta que no voy a entrar a este jardín. Zato potem vidim, da ne morem stopiti v ta vrt. Y en ese mismo instante mi esposo grita, Gloria, por favor no se vaya, regrese, no se acobarde los niños, Gloria. V trenutku slišim, da mož vpije, Gloria, vrni se, pomisli na otroke, ne bodi strahopetna. Qué grande es el sacramento del matrimonio, qué santo. Kako velik je zakrament zakona, sveti zakon. A pesar de que yo era feminista, mi marido machista, el matrimonio una guerra de insultos, de disgustos, de enfrentamientos, peleas diarios. Kljub temu, da sem bila jaz feministka, mož mačist, da sva se dnevno kregala, zmerjala, Mis hijos se levantaron en ese horrible infierno de insultos. najni otroci so rasli v tem groznem peklu zmerjanja. Pero cuando mi esposo está llorando con tanto dolor, atrae mi atención. Ampak ko je mož jokal s tako bolečino, me je privabil, pritegnil k sebi. Y a mí me devolvieron. In tako so me vrnili, sem prišla spet na ta svet. Y bajé y cuando encuentro mi cuerpo sin vida y los médicos luchaban para reanimarme. In takrat sem potem videla svoje telo, vrnila se v telo in sem videla, kako zdravniki se borijo s tem, da me bodo vrnili v življenje. Cuando entré a mi cuerpo, cuando entró, convulsioné, fue dolorosísimo entrar a ese cuerpo quemado. Grozno je bilo, zelo boleče je bilo, ko sem se vrnila v to ožgano telo. Pero tengo una segunda experiencia. Imam pa potem še drugo
doživeti drugo izkušnjo. Cuando tengo el segundo paro cardíaco en la sala de cirugía, Potem v sobi za kirurgijo mi je spet zastalo srce. empecé a ver cómo de las paredes del quirófano salían un montón de personas con una mirada de odio, un odio aterrador. Videla sem, kako so iz teh sten je prihajalo ogromno oseb z groznimi, grdimi pogledi. Pensé, estoy alucinando, me falta oxígeno. Mislila sem, da imam halucinacije, ker mi manjka kisik. Y llegó la sabiduría sobre la sabiduría, se da uno cuenta que la inteligencia del hombre no es nada cuando llega la sabiduría. In prišla mi je modrost, takrat vidiš, da človeška pamet, inteligenca ni nič, in sem spoznala. Y en ese instante me doy cuenta con horror que eran todos los pecados que yo había cometido desde los 13 años, mi última confesión sacramental bien hecha, hasta el último instante de mi vida. In takrat sem videla, da so to tista grozna bitja, da so moji grehi, ki so bili od moje zadnje spovedi, se pravi zakramentalne spovedi do 13. leta naprej, do zadnjega trenutka. Y me doy cuenta que eran todos los pecados que venían a recogerme, que el pecado no es gratis. Noben greh ni zastonj. Prišli so me iskat, ti grehi mene. Salí corriendo aterrorizada, atravesé la pared del quirófano. Stekla sem šla čez to steno kirurške sobe Y entré en un montón de cárceles vivas. in vstopila sem v žive zapore. Pasé de la luz a la oscuridad. Iz luči prišla sem v temo. En cada cárcel donde había mucha luz, las personas eran bellísimas, bellísimas, unos vestidos blancos como el sol. Kjer je bila luč, so bile krasne osebe z belimi oblačili kot sonce. Estaban hermosas y yo me di cuenta que estaban vestidas del Cordero de Dios. Bile so krasne te osebe in bile so oblečene v jagnetovo oblačilo, Božjega jagneta. En vida terrena, cuando comían el cuerpo de Cristo, Cristo las iba cristificando y ellas iban siendo menos porque eran dóciles al Espíritu Santo, se dejaban transformar del Espíritu Santo. Te osebe, ko so uživale Božje telo, so se kristificirale, bile so poslušne Svetemu Duhu. Eran lindas, estaban bellísimas, fueron en vida cubiertas de cada Eucaristía hizo el vestido. El vestido no es de tela, es vivo. Torej, obleka je bila živa, ni bila tkana, bila je narejena iz vsake Euharistije, ki so jo prejeli. Yo sigo descendiendo y cuando llego a las partes medias no tienen vestido, son abismos y se queman porque están desvestidas, les duele muchísimo, tienen mucha sed. In ko se spuščam dol, vidim osebe, ki so brez obleke, ki se žgo, ki jim so zelo žejne, zelo trpijo. Ellas ven las consecuencias de sus pecados en vida. Cada persona que hicieron daño, que se burlaron, que maltrataron, ellas sufren mucho por esto. Vidijo vse to, kar so naredile v življenju, kar so slabega naredili in zelo trpijo zaradi tega, recimo, če so se norčevali iz drugih, če so slabo ravnali z ljudmi. Cuando llego a unas partes bajas, en los pantanos, veo a mi padre, que ya había muerto. V Mlakužah tam vidim neke osebe in vidim tudi svojega očeta, ki je že umrl. Mi padre gritaba, el adulterio, el adulterio, el adulterio. Moj oče tam vpije, prešuštvo, prešuštvo, prešuštvo. Allá la mentira cae y ya no se justifica el pecado, sino que se ve el pecado con sus consecuencias. Laž odpade tam, vidi se potem vsak greh z vsemi svojimi posledicami. En ese eterno presente
papá, cada vez que mis hermanos se embriagaban, maltrataban a sus hijos ebrios, cada vez que se acostaban con otra mujer que no fuera su esposa, papá se quemaba, porque fue el ejemplo de vida que recibimos nosotros. Vsakokrat, ko so se moji bratje, ko so grešili, recimo, da so prešuštvovali, da so pili, pijančevali, je moj oče tam trpel, se je pač zžgal, ker to je bil, on je bil model, je bil to, kar smo mi prejeli kot pač kot model, kot primer, kako naj živimo. Mi padre gritaba, gracias Señor por esos 38 años de oración, de esa santa mujer que me diste por esposa, yo me salvé. Moj oče je vpil, hvala Gospod za teh 38 let, ko sem živel z to ženo, svojo ženo, ki je molila zame, zaradi nje se bom rešil. Yo sigo bajando y llegué a un hueco, a una parte plana, y en esa parte plana se abrió una boca viva. Y cuando se abre esa boca, veo un hueco horrible y en el fondo otra boca cerrada. Šla sem še bolj dol, videla odprta usta, ogromna, grozna, grda in noter v teh ustih še zaprta usta. Esta boca me succiona y yo me voy de cabeza. Vsrkne me, ta usta me vsrknejo in jaz grem z glavo navzdol direktno v ta usta. Grité horrorizada, pero San Miguel me coge de los pies y mi cuerpo entra en ese horrible hueco. Svet Mihael me je za noge prijel in moje telo je šlo not v to veliko odprtino. Era aterrador, aterrador, aterrador. Grozno, grozno je bilo. Se botaron sobre mí un montón de criaturas horribles. Yo que decía que el diablo no existía. Jaz, ki sem bila prepričana, da hudič ne obstaja, sem bila pač polna teh groznih bitij. Napadle so me. Me jalaban, quería que me soltaran. Hotela sem, da me spustijo, pa me niso marale. Yo gritaba, ¡sáquenme de aquí! Yo nunca he robado, yo nunca he matado. Dajte me, prosim, vpila sem, da naj me spustijo, saj nisem nikoli ne ubijala, ne kradla. Di mercados a los pobres y saqué muelas gratis a los necesitados. Saj sem delala, jaz sem zobozdravnica bila, saj sem zastonj delala, pa revežem sem dala tudi kakšno miloščino. Y en ese horror grité, ¡sáquenme de aquí! Es que soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Jaz sem katoličanka, vpila sem, dajte me ven, hočem je, dajte me, spustite me. Ay, ya no estaba atacando a la iglesia, ya no estaba hablando mal de los sacerdotes, botando veneno, ay, ya no. Ja, zdaj pa nisem več govorila proti cerkvi, ne proti duhovnikom. Nisem več tega strupa, ki sem ga prej imela v sebi imela. Veo unas escaleritas encima del hueco. Y en el primer escalón, esas escaleras tenían mucha luz. En el primer escalón estaba papá con poquitica luz. Nad tisto odprtino sem videla stopnice. In te stopnice so bile polne luči. Na prvi stopnici, ko je bilo še malo luči, je bil moj oče. 4 escalones más arriba estaba mi madre hermosa, hermosa, con unos vestidos blancos, un fuego blanco aquí, bellísima. 4 stopnice bolj gor je bila pa moja mami. V beli obleki, z krasnim ognjem tukaj v prsih. Krasna je bila, z belo obleko. Me doy cuenta que ellos estaban ahí porque le estaban dando cuentas a Dios por el hogar y la formación que me habían dado. Todos los padres vamos a estar en el juicio de nuestros hijos. Takrat sem se zavedla, da sta oba tam, ker sta morala odgovor dajati Bogu za vzgojo, ki ste jo meni dala. Vsi starši bomo pri dnevu sodbe naših otrok. Mis padres, cuando los veo dando cuentas, me da tanto dolor. Veo que mi padre responde gravemente delante de Dios.
gravemente. El hombre responde muchísimo más grave que de la mujer en el juicio. Hudo mi je, ko vidim starše, kako morajo odgovarjati Bogu. Mož, oče mora še bolj, hujši odgovor dajati pred Bogom kot mama. El hombre le responde a Dios por no ser el patriarca, el que ama a sus hijos, los forma, les imprime valores, les da ejemplo de vida. Moški bodo odgovarjali Bogu za to, kako so dajali izgled otrokom, kako so jim moralne vrednote vcepljali, kako so bili patriarhi svoje družine. Y ellos sufren, mi papá sufría muchísimo por no haber, él amaba a mi mamá, pero no, igual, no la respetaba. Y es muy grave delante de Dios no amar a su mujer, respetarla, acompañarla, entregarse por ella. Es un pecado gravísimo delante de Dios. Pred Bogom je grozno hud greh ta, da ne spoštuje svoje žene. Moj oče je ljubil mamo, ni je pa spoštoval, ni je spremljal pri vzgoji. Cuando yo veo a mis padres respondiendo por mí, siento un grande dolor y grito, por favor, sáquenme de aquí. Es que yo soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Zelo trpim, ko vidim, kako morata starša dajati odgovor zame. In spet zavpijem, dajte, hočem iti ven, dajte me ven, jaz sem katoličanka. Una hermosa voz, todo lo llena de paz. Esas horribles criaturas se van, no resisten este amor. Ena krasen glas potem spodi vse te grde izrodke, ker ne prenesejo tega glasu. Y esta voz me dice, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. ¡Mandamientos! In potem ta glas mi pravi, v redu, če si katoličanka, potem mi povej zapovedi, božje zapovedi. Ja, zapovedi, pravim jaz. Y yo solo sabía que eran 10. Edino, kar sem vedela, je, da je 10 zapovedi. Y pensé, voy a hablar mucho del primer mandamiento Mislila sem, govorila bom o prvi zapovedi. para que no me pregunten los otros 9. Zato, da mi ne bodo treba govoriti o ostalih 9. Y grité el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Torej, prva zapoved, ljubi Boga z vsem srcem nad vse Y al prójimo como a sí mismo. in svojega bližnjega kot samega sebe. Y esta voz me dice, muy bien, Ta glas mi reče, v redu, ¿y tú lo has amado? in ti si ljubila? Y yo grité, yo sí, yo sí. In jaz sem upila, jaz sem ljubila, sem ljubila. No, me dice esta voz. Ta glas mi reče, ne. Y caen todas las máscaras, In mi odpadejo vse maske, la falsedad, la hipocresía. vsa ta lažnost mi odpade Y mi corazón queda abierto. in srce ostane odprto. No, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas y muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma. Tú tenías un Dios. Ti nisi ljubila Boga nad vse in tudi nisi ljubila svojega bližnjega kot sebe, samo sebe. Imela si drugega Boga. Tu Dios, el dinero. Tvoj Bog je bil denar. Grité, estoy en bancarrota. Rekla sem, v bankrotu sem. Hasta ahí hablé. Me abrieron el libro de mi vida. Do tam sem govorila. Odprli so mi knjigo mojega življenja. Vi toda mi vida en un instante desde la fecundación. Videla sem vse svoje življenje od spočetja naprej, v trenutku. Lo lindo del libro de la vida es el amor de Dios. Kar je lepega, zelo lepega v tej knjigi življenja, je Božja ljubezen. Cómo me buscó, cuántas personas mandó por mí. Kako me je iskal, koliko ljudi je poslal na mojo pot. Es un Dios enamorado. Bog je zaljubljen. Es un Dios que ama, que busca, que como un mendigo, buscando nuestro amor. Bog nas išče, kot berač išče našo ljubezen, Pero que respeta la libertad. ampak spoštuje našo svobodo. Y veo mi vida desde la fecundación hasta el último instante de mi vida. Y veo la terrible respuesta que yo le di al amor de Dios.
In vidim svoje življenje od spočetja do zadnjega trenutka in vidim ta ogrozen odgovor, ki sem jaz dala tej božji ljubezni. En el momento en que se unió el óvulo y el espermatozoide de mis padres, V trenutku, ko sta se jajčice in sperma mojega očeta in moje mame združila, hubo una explosión tan grande, que el vientre de mi mamá se iluminó con mi alma. bila tako velika eksplozija, da se je mamino bitje, mamino trebuh bil ožarjen zaradi moje duše. Desde la fecundación, mi alma adulta, madura, pleno entendimiento, plena sabiduría, Že od spočetja naprej je moja duša odrasla, ima polno spoznanje, polno modrost, con los talentos, con el plan de Dios dentro de mi alma. z vsemi danostmi, z božjim načrtom v moji duši. Mis células biológicas hasta ahora estaban comenzándose a dividir y mi alma ya hablaba con Dios, se gozaba de Dios. Celice so se šele začele formirati, ampak moja duša je pa že govorila z Bogom in je že uživala v Bogu. Cuando nací, yo seguía gozándome de Dios. Esas risas que le oyen a los bebés, esas carcajadas que llenan todo de paz, es que el bebé sigue hablando con Dios. Ko se dojenček rodi, še vedno govori z Bogom. Vse ti krohoti, nasmehi, ki nas napolnijo z mirom, to so božja prisotnost. Cuando ya empezaron mis procesos cognitivos y racionales, Dios se escondió dentro de mí, respetando mi libertad. Es tan hermoso. Ko sem pa začela spoznavati, ko sem začela rasti v modrosti, se je Bog skril v mojo notranjost in spoštoval mojo svobodo. Cuando me bautizaron mis padres, el Espíritu Santo tomó mi espíritu. Y cuando el sacerdote me echaba el agua, el Espíritu Santo me metía dentro del corazón de Cristo, en el lago de agua viva que hay dentro del corazón de Él. Pri krstu pride Sveti Duh in me pride v mojo dušo in me napolni z živo vodo, ki je v moji notranjosti. Cuando el sacerdote me puso la cruz aquí, una nube grande, inmensa de fuego blanco, me marcó aquí en las manos del sacerdote, me hizo una cruz de fuego. Ko me je duhovnik pokrižal, je bila en tak velik oblak in se mi je potem na čelu nastal bel ogenj. Hija de Dios, pagada a precio de sangre. Božja hčerka, plačana z Kristusovo krvjo. Mi alma blanca, quedó blanca como la nieve. Moja duša bela kot sneg. Pero cuando empecé a pecar, esas vestiduras iban manchando, así como un perro dálmata se iba manchando. Ko sem pa začela grešiti, je pa ta moja obleka postajala kot en dalmatinski psiček. Y a medida que pecaba, perdía el alma, está llena, todas las almas de todos los hombres están llenas del amor de Dios, llenas. Vse duše vseh ljudi so polne božje ljubezni. Pero cuando yo peco, si a un vaso le echo barro, el agua sale, queda el barro. Ko pa grešiš, je tako kot recimo, da bi kozarcu vode dodali v blato in potem voda gre ven iz kozarca, ostane pa blato. Entraba el pecado, salía el amor de Dios, el amor al prójimo. Más pecado, menos amor al prójimo, menos amor a Dios. Torej, v dušo pride greh in potem iz duše odide ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. Mi alma se iba volviendo egoísta, encarcelada dentro de mí misma. Moja duša je postajala sebična, ujeta v samo sebe. Por eso se llama pecado mortal. Zato se imenuje smrtni greh. El alma muere, Duša umre, queda atrapada allí, ostane ujeta, esclavizada. zasužnjena.
Pero cuando me confesé fue tan lindo, mi alma quedó limpia, limpia, limpia como la nieve, Pri spovedi je pa spet duša postala čista kot sneg, en paz. v miru. Se siente, es que el pecado es vivo y pesa, y cuando el alma es lavada en la sangre de Jesús, queda limpia, en paz. Del corazón del sacerdote salió Jesús, y es algo tan hermoso, es una ternura, la confesión es un acto de amor tan grande de Jesús. Ker greh teži, je živ. Ko se pa človek spove, potem spet postanemo čisti in ostanemo v božji nežnosti. Cuando yo comí el cuerpo de Cristo, mi alma volvió a ser vestida de la luz. Ko sem jaz zaužila Kristusovo telo, se je moja duša spet odela v Kristusovo oblačilo, obžarjeno. Lo más grande, lo más santo, el milagro más impresionante, algo que no tiene palabras para explicar, es un sacerdote imponiendo las manos sobre las ofrendas. ¡Qué gran don de Dios! Največji čudež, ki se ga ne da razložiti, je to, ko duhovnik položi roke nad darove. Un pan que se convierte después de esa imposición de esas manos y una explosión inmensa del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Kruh, ki se spremeni v Kristusovo telo in kri po eksploziji Svetega Duha. La gloria que recibe Papá Dios en el momento de la elevación es algo que las palabras no lo pueden explicar. Torej, to, kar se zgodi v povzdigovanju in kar ta čast, ki jo doseže, ki jo izkažemo Bogu Očetu, je nekaj, česar ne moremo z besedami povedati. Ángeles santos, almas del purgatorio, almas de los agonizantes de todas las naciones, en ese instante se postran. Angeli, svetniki, duše v vicah, duše umirajočih se priklonejo v tistem trenutku pred Božjo slavo. Hasta el diablo con su soberbia se postra en ese instante reconociendo que Jesucristo es el Señor. Celo hudič s svojo ošabnostjo se v tistem trenutku mora prikloniti pred Bogom in prizna, da je Bog. Mi alma quedó restaurada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entran dentro del corazón. ¡Qué grande regalo! El alma queda vestida de la gloria de Dios. Oče, Sin in Sveti Duh so prišli spet v mojo dušo in jo pozdravili, in duša se obleče spet v to Božje oblačilo. Ese es el odio aterrador que nos tiene Lucifer a nosotros, que quedemos restauradas, nuestra alma vestida de la Trinidad. To je, kar sovraži Lucifer, to, da mi smo spet v Božji pričujočenosti, da Sveta Trojica nas spet obišče, obleče. Hasta los 13 años mi vida era linda. Do 13. leta je bilo moje življenje lepo. Estaba viva. Bila sem živa. Mi alegría era del profundo de mi corazón, de una niña con vida profunda en Dios. Imela sem to srečo, to globoko srečo, uživala sem v Božji pričujočnosti. Y cuando veo mi vida en los 10 mandamientos me muestran que yo dejé de amar a Dios cuando la idolatría por mis amigas, ellas tomaron el puesto de Dios. Potem tam vidim, da so ta idolatrija, ki sem jo imela do svojih prijateljic, so potem one so zamenjale mesto Boga, so prišle na Božje mesto. Ya no oraba, sino que me acostaba durmiendo escuchando música rock, música satánica, invocando al diablo. Nisem več zvečer molila, pač pa sem spala in satansko glasbo poslušala. Buscaba a Dios cuando necesitaba dinero. Ko sem potrebovala denar, takrat sem se obrnila do Boga. Caí en el gravísimo pecado de la brujería. Mi mejor amiga me vendió al diablo.
Zapadla sem celo v vraževerstvo. Moja najboljša prijateljica me je prodala hudiču. El ocultismo, todas estas ciencias oscuras atraen muchísimo. Le dan a uno un gusto, un veneno dulce. Ta ezoterika, okultizem zelo privabljajo, so neke vrste kot en sladki strup. Me fui hundiendo cada vez más en estas ciencias, en la nueva era, energías, astrología. Y entre más me hundía en esto, más me descristianizaba. Čedalje bolj sem se potapljala v New Age, v ezoteriko, v astrologijo in čedalje bolj sem se oddaljevala od Boga. Las infestaciones diabólicas que recibía con las películas de pornografía. Y ya cuando iba a misa no aguantaba, era un odio, una rabia a mi madre, no resistía a la misa. Potem sem gledala pornografske filme in bila sem tako že okužena, da ko sem bila pri maši, nisem prenašala maše, polna sem bila gneva, sovražila sem mašo, mater. Cometía pecado de sacrilegio, me confesaba mal, decía cualquier cosa por tener tranquila a mamá. Zato, da sem mamo zadovoljila, sem hodila k spovedi, ampak nisem sploh pravilno opravila spovedi. Comía el cuerpo de Cristo en pecado mortal para mi propia condenación. Šla sem k obhajilu, ko sem bila v smrtnem grehu in zato sem sama sebe pogubljala. El dinero se vuelve Dios. Pienso que lo importante en la vida es el dinero, ser bonita físicamente, pero un vacío interior impresionante, pero no me daba cuenta porque estaba anestesiada. Bila sem kot da bi bila v narkozi. Nisem se zavedala, da sem prazna znotraj, zanimal me je denar in fizična lepota. El diablo, cuando nos mata, nos deja narcotizados, de manera que no nos damos cuenta que estamos muertos. Hudič, ko nas umori, nas uspava in zato sploh se ne zavemo že, da smo mrtvi. Yo veo que en el segundo mandamiento de jurar su santo nombre en falso me doy cuenta cómo para que mi madre no me castigara porque llegaba tarde a mi casa, le mentía. Ko v drugi zapovedi, ko pravimo, da ne skruni Božjega imena, da ga ne izgovarjaj po nepotrebnem, kako sem jaz mami lagala, kako sem prisegala, ko sem prihajala pozno domov, zato da se mama ne bi kregala name. Le decía, mamá, estaba estudiando. Por Cristo lindo, le juro que estaba estudiando. Prisegala sem, pri Bogu sem prisegala, da sem študirala, da sem zato pozno prišla. Estaba en la discoteca. Bila sem pa v disku. Y le decía, mamá, a mí que me parta un rayo si estoy diciendo mentiras. Pravila sem mami, če lažem, naj me strela zadane. La palabra tiene poder. Beseda ima moč. Cada palabra que yo dije, el Señor me mostró lo que hacía en el corazón del hombre cada palabra, a las personas que me rodeaban. Bog mi je pokazal, kaj je vsaka moja beseda storila v osebah, katerim sem jaz jih izrekla. Cuántas almas destruí con mis malos consejos. Koliko duš sem jaz uničila s svojimi slabimi nasveti. Cuántos hogares arrasé. Koliko družin, koliko domov sem jaz uničila. Cuando les decía a las mujeres, si tu marido te pone los cuernos, se los tienes que poner doble para que aprendan los desgraciados a no jugar con nosotras. Ko sem videla, da je kakšna žena bila, da jo je mož varal, sem rekla, ti moraš kar dvojno mero istega možu narediti, se pravi dvakrat varati, zato da se bo naučil, da se z nami ne igra. Lo que yo decía liberar a la mujer era hacerla más mala que el hombre o peor que el hombre en sus malas acciones. Ko sem govorila o osvoboditvi žene, je v resnici bilo to, da bi bila žena slabša od moža
s svojimi dejanji, que fuera más pecadora. da bi bila še večja grešnica od njega. Y el Señor me muestra los niños sin padres, sin madre, hogares destruidos. Es un gravísimo pecado delante de Dios. El sufrimiento de los menores, de los bebecitos. In Bog mi potem pokaže, kakšna grozota je to, da so družine brez očetov, brez mame, kako otroci, kako dojenčki trpijo. El libro de la vida ve uno las consecuencias de sus pecados, cada persona que yo dañé, cuando me burlaba de ellas, la autoestima de una persona a veces se vuelve pedazos cuando uno la hiere con palabras. V tej knjigi življenja sem videla vse posledice svojih dejanj, kako je, recimo, kako sem se norčevala iz oseb, kako je njihova samopodoba padla. Con mi lengua dije soy católica. Z jezikom sem rekla, katoličanka sem. Con esta lengua que recibía a Jesús, con esta misma lengua hablaba mal de los sacerdotes. Na isti jezik, ko sem prijemala Evharistijo, z istim jezikom sem govorila grdo o duhovnikih. Qué terrible. To je pa grozno. Es muy doloroso ver las consecuencias del pecado de uno. Zelo boleče je videti te posledice naših grehov. Si una fruta se daña, puede destruir todo un frutero. Y así pasó en mi vida. Če se jabolko zgnije, lahko cel zaboj pokvari. In tako je bilo z mojim življenjem. Y el Señor me muestra en santificar las fiestas que yo morí a los 13 años porque no volví a alimentar mi alma. Me alejé de Dios, de la palabra. Ko govorimo o posvečevanju Gospodovega dne, jaz sem pri 13 letih umrla, ker sem se oddaljila od cerkve. Si hubieras cuidado un poco tu alma, así como cuidabas tu cuerpo, no estarías ahí, me decían. Če bi samo malo pazila na svojo dušo, tako kot si pazila na svoje telo, ne bi bila tukaj, kjer si. Oración a la carrera, vacía, interesada. Molila sem na hitrico, samo pač, ko sem kaj potrebovala. No relación de amor con Dios, algo lejano, como algo casi inexistente. Moj stik z Bogom je bil zelo oddaljen, skoraj ga ni bilo. Sacramentos, palabra de Dios, nada, por eso morí. Zakramentov, Božje besede, nič. Zato sem umrla. Soberbia. Ošabnost. Eno vprašanje. Me zanima vsem tem, kar ste videli. Kaj so recimo bili tisti najhujši grehi, ki so pred Bogom najtežji? En todo lo que usted vio ahí, ¿cuáles le parece que fueron los pecados más graves delante de Dios? Lo más aterrador, el aborto. Najhujši je splav. No hay pecado más abominable. Ni hujšega greha kot Es, splav. el aborto ha hecho que esta generación se llame la generación más perversa de todos los tiempos. Splav je naredil, da je ta generacija najhujša, najbolj zlobna od vseh časov. El Señor me mostró cómo tuve relaciones prematrimoniales con mi novio a los 16 años. Bog mi je pokazal, kako sem imela spolne odnose, predzakonske spolne odnose s fantom pri 16 letih. A pesar de usar 2 preservativos, Kljub Ja. temu, da smo imeli kondome, quedé esperando un bebé. sem zanosila. Y este bebé tenía un alma, In ta dojenček je imel dušo. un plan de Dios. Imel je Božji načrt. El Señor me mostró qué iba a ser ese niño, Pokazal mi je Gospod, kaj bi bilo s tem otrokom, cuál era su generación. kaj bi naredil ta otrok. Pero lo más impresionante es que cuando yo estoy esperando bebé, era aterrador sin saber qué hacer. Mis amigas me decían, tienes que abortar, pero a la vez yo amaba a ese bebé. Era algo horrible, yo no se lo deseaba a los jóvenes. Tega ne želim nobenemu mlademu, ker grozno je bilo. Moje prijateljice so pravile, da moram splaviti, jaz pa po drugi strani sem ljubila tega otroka. Escondía mi barriga para tratar de salvar la vida de mi bebé. Skrivala sem trebuh, zato da se ne bi vedela, da bi skušala rešiti življenje mojemu dojenčku. Pero él crecía. Ampak on je rastel. Y cuando ya no lo pude ocultar, pensé que mi novio me iba a ayudar. In ko nisem mogla več tega skriti, sem mislila, da mi bo fant pomagal. Pero me dice, cuando ya sabe, él cuando le digo, me dice, hay que abortar.
Ampak pomagal mi je tako, da je rekel, splavati je treba. Usted es una niña de 16 años, yo tengo 17, ahí sí éramos niños. Ti si stara 16 let, je 17, res sva bila mlada otroka. No vamos a destruir la vida, decía. Pravo je, ne bova uničila življenja. Me faltó valor y un día estaba en una clínica de abortos llorando, odiándome. In pač manjkalo mi je poguma. Nekoč sem se potem znašla v tej, pač, kjer splavljajo in jokala sem. Y el Señor me mostró cómo el médico, cuando yo estoy anestesiada, el médico sin compasión encuentra el cuerpo de mi bebé. Gospod mi je pokazal, kako je bilo, ko sem bila jaz že pod narkozo, kako je zdravnik poiskal brez vsakega usmiljenja telo mojega dojenčka. Sin compasión. Brez usmiljenja. Le cortó una pierna. Nogo mu je odrezal. El bebé no estaba anestesiado. Dojenček pa ni bil pod narkozo. Sangró, gritó tan duro, tan duro, tan duro, Krvavel je, vpil je, grozno je vpil. que toda la creación se estremeció y Jesús lloró en la cruz viéndolo. A esta generación tan perversa que mata a sus hijos en las entrañas. Vse stvarstvo se je zdrznilo in Kristus na križu je jokal in ko je videl vso to generacijo tako grozno, ki mori svoje otroke. Esto es un sacrificio diabólico. To je satansko delo. El sacerdote es el médico es el sacerdote satánico. Zdravnik je hudičev duhovnik, torej posrednik, Que ofrece la criatura al diablo. ki da to udaritev, podarja tega otroka hudiču. En cada clínica de aborto son millares y millares de demonios gozándose este sacrificio. V vseh teh krajih, kjer splave upravljajo, hudiči uživajo, ko vidijo, ko dobijo te daritve. Y con esta sangre inocente, Lucifer rompe un sello y levanta una puerta del infierno. S to nedolžno krvjo Lucifer odpre vrata pekla. Saca un ángel caído con luz falsa. In dvigne tega padlega angela z lažno lučjo. Estos ángeles caídos, son los que atacan al hombre aquí en la inteligencia. Por eso el hombre dice que no hay infierno, que no hay purgatorio, que nada es pecado, que todo es un derecho. Ti padli angeli so ti, ki človeka napadajo v njegovo pamet in zato pravi, da ni pekla, da ni vic, da je vse to lažno. Estos ángeles de luz usan los medios de comunicación para esclavizar a las personas horas enteras en un televisor, en un computador, y nadie piensa en Dios, no tienen necesidad, los tiene anestesiados, atrapados. Ti angeli naredijo to, da potem ljudje smo ure in ure pred televizijo, pred ekrani, pred računalniki in da smo kot narkotizirani in da ne potrebujemo Boga. Entre más aborto, más homosexualismo, más depravación, una humanidad que muere. Torej človeštvo umira, splavi z homoseksualnostjo. Gente que cierra el corazón a Dios. Torej ljudje zapirajo srce Bogu. Lo más triste es que después de haber abortado quedé muerta. El trauma posaborto es terrible. Po tem splavu sem ostala mrtva. Ta travma, ki jo človek doživi po splavu, je grozen. El odio contra mí misma era terrible, por eso maltraté tanto mi cuerpo, sometiéndolo a terribles torturas, porque una cosa es el deporte, otra cosa es dejar el cuerpo medio muerto para poder sobrevivir.
Začela sem sovražiti lastno telo, zato sem toliko se ukvarjala z njim. Ker nekaj je šport, drugo je pa, da sem se toliko ukvarjala, da sem praktično bila ob vso energijo že. Tenía que anestesiar mi vida. Morala sem narkozo dobiti, svoje življenje sem morala uspavati. Lo más triste es que no busqué a Dios. Najbolj žalostno je, da nisem Boga Y iskala. miren lo terrible que es andar con los ángeles de luz. Terminé siendo abortista. Najhujše je pa to, da sem jaz postala pač zagovornica splavov. Pagué muchísimos abortos, supuestamente ayudando a niñas. Pomagala sem na nek način, mislila sem, da pomagam mladim in sem jaz plačala njihove splave. Al servicio de Lucifer. Torej, bila sem v službi Luciferja. Por eso cuando se cierra el libro de mi vida, me doy cuenta que de los 10 mandamientos ni uno pasé. Dios me mandó a amar, a servir, a que me dolieran los pobres, los enfermos, la humanidad, a usar, que mis manos fueran usadas por el Señor. Torej, videla sem, da sem padla pri tem izpitu. Od vseh teh 10 zapovedih nobenega nisem. Bog me je poslal za to, da bi morala jaz služiti ubogim, potrebnim, da bi roke, ki mi je Bog ustvaril, za dobro uporabljala. Še eno vprašanje. Govorili ste o svetosti zakona. O tej svoji knjigi opisujete tudi, da je velik greh izvenzakonska spolnost. Zakaj? Usted habló de que el matrimonio es algo sagrado. También en su libro habla que las relaciones prematrimoniales o extramatrimoniales son un pecado grave. ¿Por qué? Porque cuando el matrimonio es tan santo, Dios se goza en los matrimonios. Entran 2 personas a la iglesia. Pravi, da zakon je tako svet, da Bog uživa v tem. 2 osebi vstopita v cerkev Y salen 3. in iz cerkve odidejo 3. Se pravi, pri poroki, no? En el matrimonio, el casamiento. El casamiento. La tercera persona es el amor de Cristo. Tretja oseba je Cristo, la Kristus. persona de Cristo, así es, un trío. Torej, to je trojica. Kristus je tretja oseba, njegova ljubezen. La cama sacramental Torej, zakramentalna postelja se prende de fuego, je polna ognja, el Espíritu Santo. Sveti Duh. Los hijos Otroci son fecundados so pač spočeti en el amor de Dios v božji ljubezni y en el amor de la pareja. in v ljubezni partnerjev zakoncev. Hacer el amor es la pareja y Dios, porque Dios es amor. Torej, špansko se reče spolno občevanje delati ljubezen, hacer el amor. In pravi, da to je zato, ker je božja ljubezen. Y Dios bendice este amor en la fecundidad. In Bog blagoslovi to ljubezen s plodnostjo. Y el enemigo ha bajado así, ha pisoteado este valor de la sexualidad. La sexualidad no es un pecado, es un don que Dios ha dado a la pareja, pero con esa profundidad de construir una familia, amarse, la fidelidad es el plan de Dios en el matrimonio es bellísimo. Torej, seksualnost ni grda, je od Boga, ampak mora biti spoštovanje, ljubezen, vse to v sklopu družine in z božjim načrtom, usklajeno z božjim načrtom, ki je krasen. El enemigo nos dice que hacer el amor es simplemente un placer sexual que utiliza a una persona, ya no da placer y se bota. Torej, sovražnik nam pravi, da spolno občevanje je samo nekaj, kar ti da užitek. Torej, uporabiš osebo in ko ti ne služi več, jo odstraniš, ne? In greš drugi lahko. No se ama una familia, no se construye una familia, no se dona en la familia. Torej, se ne ljubi družine, se ne daruješ družini. Simplemente se hacen esclavos de una vida genital. Postaneš sužen svoje spolnosti, svoje genitalnosti. Cuando yo me salgo de la voluntad de Dios que da paz, este es el pecado. Torej, ko
jaz odidem od Božje ljubezni, od Božjega načrta, to je greh. El mundo ha idolatrizado el placer. Svet je postavil kot idol užitek. Vse, kar ste vi to doživeli, je zelo strašljivo. Pa se vam zdi torej, da je vera polna strahu ali je kaj drugega? Lo que usted vivió es algo bastante terrible. Usted le parece que la religión está llena de miedos o es algo distinto? La religión es paz, es amor. Vera je mir, je ljubezen. Los mandamientos es un Dios enamorado que no quiere nuestro sufrimiento. Zapovedi so del Boga, zaljubljenega Boga, ki noče našega trpljenja. Si tú eres mamá y ves que tu hijo va a meter los dedos a la electricidad, le dices no lo hagas. Če si ti mama in vidiš, da sin ali otrok vtakne roke pač v električno vtikalo, ki ga imaš rada, boš rekla, ne delaj tega. Porque ¿qué pasa con esto si un niño mete un dedo en una electricidad? Esos son los mandamientos. To so zapovedi. Un Dios que te ama y quiere tu felicidad. Bog te ljubi in hoče tvoje srečo. Y la paz que se siente en el corazón cuando tú te dejas guiar de Dios es liberador, es sanador. Torej, ljubezen, mir, ki čutiš v srcu, ko se pustiš voditi Bogu, je osvobajoča. Es un Dios que quiere habitar en tu alma. Je Bog, ki hoče živeti v tvoji duši. Es un Padre que te ama y no quieres que tú sufras. Je Oče, ki te ljubi in noče, da ti trpiš. El diablo astuto nos dice que esto es que nos están encarcelando, que qué miedo. Torej, Miedo a Dios. hudič pravi, da nas zasužnjujejo, da nas imajo v zaporu. Torej, strah česa? Strah Boga. Téngale miedo al diablo y viva téngale miedo a Dios y viva con el diablo. Torej, bojte se Boga in živite s hudičem. Qué astucia. Por Qué eso se llama el padre de la mentira. Zato mu pravimo, da je oče laži. Yo decía, que jartera la iglesia, todo es pecado, no nos dejan hacer nada. Jaz sem No, pravila, no es- kakšna je cerkev, vse je za njo greh, nič nas ne pustijo delati. Ne, ni tako. que el diablo, que qué miedo, que te vas para el infierno. Pa, hudič, kakšen strah, da greš v peku. Pero cuando ya me iba a ir para el infierno, me di cuenta que la culpa no era de Dios. Ampak, ko sem se videla blizu pekla, sem videla, da kriv tega ni Bog. Él quería mi salvación On je hotel, da se jaz veličam, da se rešim. y yo no lo quise escuchar. Jaz ga pa nisem marala poslušati. Fue aterrador para mí cuando veo el libro de mi vida y veo que me voy para el infierno. Grozno je bilo, ko sem videla knjigo svojega življenja in videla, da grem v peku. En ese instante yo miro a mi mamá In takrat pogledam svojo mamo y le grité, mami, qué vergüenza. in ji pravim, mami, kakšna sramota. Me condené. Zgubila sem se. Donde yo voy, madre, no te voy a volver a ver jamás. Kamor jaz odhajam, ne bom te več videla, mami, v tem. Mi madre está orando y levanta sus dos dedos así. Mama je molila in oba kazalca dvignila v nebo. Cuando yo miré, saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. In ko sem jaz pogledala, so se mi oči odstrnile in nisem več bila potem duhovno slepa. Y en ese momento yo grité con un dolor inmenso. Jesucristo, ten compasión de mí, Señor. Perdóname. In takrat sem zavpila, Jezus Kristus, usmili se me, odpusti mi, Dame una segunda oportunidad. daj mi še eno drugo priložnost. Y ese fue el momento más hermoso porque Él bajó en esa luz, me sacó de ese horrible hueco. In to je bil krasen trenutek.
Dvignil me je iz tiste grozne luknje Y me dice, con tanto amor vas a volver. in z veliko mero ljubezni mi je rekel, vrnila se boš. Vas a tener tu segunda oportunidad. Imela boš svojo drugo priložnost. Pero por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre que han orado y han clamado por ti. Ampak zaradi po zaslugi molitve vseh oseb, ki so molile zate. Y fue cuando vi el gran poder de la oración de intercesión. In takrat sem spoznala, videla veliko moč. La Molitve. Virgen María recogió todas las oraciones del pueblo colombiano. Marija je pač sprejela molitve vseh Kolumbijcev Y en la mano derecha recogió todas las oraciones de los santos. in z desno roko molitve vseh svetnikov. En la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, Esa es una iglesia? V cerkvi svete Terezije deteta Jezusa. cuando iban a enterrar a mi sobrino, estaban haciendo la Santa Misa. Aha, ko je bil pogreb mojega nečaka, je bila maša. En el momento de la elevación, V trenutku pozdigovanja la Virgen ofreció todas esas oraciones por mí. je Marija darovala vse tiste molitve zame. Por eso estoy aquí, comunión de santos. Zato sem tukaj občestvo svetih. Pero Dios me mandó con la misión de repetir esto. Ampak Bog mi je zaupal to nalogo, da Por- moram to povedati naprej. Porque este Dios enamorado les está mostrando un espejo, mi vida. In zato, ker je Bog zaljubljen, vam pokaže moje življenje v ogledalu. Porque quiere que tú y yo nos salvemos. Ker hoče, da ti in jaz, da sva odrešena. Pero respeta la libertad. Dios no impone ni obliga. Ampak spoštuje svobodo, ne primora nikogar. Lo más grande, lo más santo, el amor de Dios y su presencia tan humilde y tan amorosa en la Santa Hostia. Največje je pa Božja ljubezen in njegova tako preprosta prisotnost v hostiji. Hvala za tole vaše pričevanje. Želim vam, da bi bilo uspešno tudi na srečanjih po Sloveniji, ki jih boste imeli in seveda drugod po svetu. Mogoče za sklep še ena kratka misel za naše poslušalce. Le agradece mucho su testimonio. Le desea que todo su andar aquí por Eslovenia sea también exitoso y si puede dar una pequeña reflexión para el final. Muchas gracias, Dios les bendiga. Le amo en el amor del Señor a todos. Najlepša hvala, Bog naj vas blagoslovi, ljubim vas v Božji ljubezni. Y les quiero decir algo que mamá me decía. Hočem vam reči nekaj, kar mi je mama pravila. ¿Quieres ser feliz, hija? Hočeš biti srečna, hčerka? Acepta el amor de Dios Sprejmi Božjo ljubezen y encontrarás la alegría, la felicidad y la paz en la tierra. in našla boš srečo, veselje in mir na zemlji. Y adorando a Jesús en el santísimo sacramento del altar, In častiti Boga, slaviti Boga v zakramentu, v oltarnem zakramentu. podrás ver a los que te rodean como tus hermanos. Takrat boš lahko videla ostale, ki te obkrožajo kot brate. Le amarás y le servirás sin esperar nada a cambio. Ahí encontrarás la felicidad. Ljubila jih boš in ne boš pričakovala nobene stvari v zameno in tam boš našla svojo srečo. Ven a la confesión, hermano. Es un don del amor gratuito de Dios. Pojdi k spovedi, to je zastonjski dar Božje ljubezni. Dios los bendiga. Bog naj vas blagoslovi. Doktorica Gloria Polo Ortiz, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Muchas Dios les gracias por la bendiga. visita. Bog naj vas blagoslovi.